Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Hola, muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Nos encontramos una vez más en nuestro programa Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Y queremos seguir avanzando en este estudio del libro de los Hechos. Queremos avanzar desde el capítulo 15, verso 35, al capítulo 16, verso 5. Así que queremos orar, dar gracias a nuestro Señor en esta mañana, en este tiempo que tenemos de poder compartir la palabra del Señor. Así que nos acompañen, por favor. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia que se renueva sobre nosotros cada mañana, Señor. Gracias por poder tener este tiempo de compartir, abrir tu palabra, Señor, y poder ser enseñados, ministrados, exhortados, contados por ella, Señor. Padre, entendemos que tu palabra es inspirada para enseñar y corregir y redarguir y perfeccionarnos cada día, Señor. Y rogamos en esta hora tu dirección. Tanto abre nuestro entendimiento, habla a nuestro corazón por medio de tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Penetra, Señor, el alma. Divide, Señor, nuestra alma de nuestro espíritu. Gracias te damos en este tiempo, papá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, ahora vamos a entrar de lleno en el segundo viaje misionero. Nosotros nos habíamos quedado con Pablo y Bernabé volviendo de Jerusalén. Recuerden, trayendo las excelentes noticias del Concilio de Jerusalén. Y nosotros nos encontramos en el capítulo 15, verso 35, que dice así: Mas Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó. Lo cierto es que ellos dedicaron mucho tiempo enseñando y predicando. Y como decía anteriormente, habían otros ministros que los estaban acompañando en la iglesia de Antioquía. Dice el verso 36. Después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Entonces nos encontramos con Pablo puesto a emprender un segundo viaje misionero, un viaje de vuelta por las ciudades que ellos habían visitado, un viaje pastoral más que un viaje misionero. Sin embargo, este viaje, que empieza con un deseo pastoral, luego se convierte en una gran cruzada misionera. Nosotros vamos a encontrar una necesidad. Ahora, ¿cuál era la necesidad? Era visitar e inspeccionar el estado espiritual de las iglesias que quedaron establecidas durante el primer viaje. Recuerden ustedes que el Concilio de Jerusalén, el problema con los judaizantes, no había llegado solamente a Antioquía, sino que también se había extendido a las iglesias donde Pablo había predicado en su viaje misionero, en su primer viaje. Por lo tanto, era necesario llevar también este documento para solidificar la vida de las iglesias. Sin embargo, se presenta un problema. Dice el verso 37. Bernabé quería también llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande, dice la Escritura, que se separaron uno del otro, y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo allí. Ahora, ¿cuál es el problema?
Bernabé quería llevar a Juan Marcos, pero Pablo lo consideraba, dice, un desertor. Recordemos el problema anterior. Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Quiso llevarlo en el primer viaje misionero. Lo preparó, sin embargo, después de Chipre, en la primera parada en el continente, razones que no son desconocidas, Juan Marcos vuelve hacia Jerusalén y le perdemos el rastro. Sin embargo, ahora aquí está nuevamente en Antioquía y Bernabé cree que nuevamente hay que darle o se le tiene que dar una nueva oportunidad. Dice el verso 39 que se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Entonces, toman una decisión determinante. Hay una separación. Pero bueno, sabemos y entendemos por la palabra del Señor que Dios tiene propósito en cada una de las situaciones que nos toca vivir. ¿Qué sucede? De acuerdo con el verso 39, Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre de Antioquía, ya que la decisión era visitar a las iglesias. Siendo Bernabé un chipriota, lo debemos recordar porque lo hemos visto anteriormente, el mejor destino era pasar por casa. Entonces Bernabé viaja hacia Chipre. Ahora nos encontramos aquí en el capítulo 15, verso 39, hacemos la despedida. Hay una despedida aquí de Bernabé. Es la última vez que él aparece, porque luego de su partida a Chipre, Bernabé también cae en el olvido y no se registra ninguna referencia a su vida ministerial. La tradición dice que se quedó en Chipre hasta su muerte en el martirio en el año 61 después de Cristo. Ahora, la reflexión con la que nosotros debemos quedarnos en medio de esta discusión, recuerden que fue una discusión tan grande en el primer viaje misionero que pudo haber causado una división entre ellos. Y ahora se produce nuevamente una discusión, que finalmente sí produce una división. Sin embargo, Bernabé tuvo razón al no dejar a Juan Marcos atrás. Es posible que Pablo tuviera la razón al pensar que no estaba listo en ese momento, pero también es cierto que Bernabé se dedicó a él y lo discipuló, tal como antes lo había hecho con el mismísimo Pablo. Bernabé tomó una decisión pastoral y vio en Juan Marcos al siervo en que se convertiría y que aún el mismo Pablo reconocería, lo reconocería no solamente como un gran colaborador, sino como el gran escritor de uno de los libros. Entonces nosotros podemos ver en este proceso cómo Dios va transformando los corazones, las vidas de los que Él elige para expandir el reino. Preparó, en un lado, a Bernabé y a Juan Marcos, y por otro lado también preparó a la Pablo, y él reconoce después en sus cartas que Juan Marcos le era necesario para el ministerio. Ya entendemos también por su palabra y en el tiempo de que hubo una madurez, hubo un crecimiento, hubo un proceso que tuvo que vivir Juan Marcos por causa del Evangelio y obviamente también por la del Espíritu Santo. Vida. Avancemos. Entonces, la reflexión final con respecto a Bernabé es reconocer que aunque no llegó a Roma, tampoco no le habló a reyes ni a autoridades políticas, él no fundamentó la doctrina cristiana con sus epístolas, tampoco escribió un evangelio bajo la dirección del Espíritu Santo, pero él, amoroso y fiel Bernabé, supo estar allí para apoyar y darle oportunidades, tanto a Pablo como a Marcos, aún al precio de su propio bienestar ministerial. Bernabé es un claro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Bernabé fue el que introdujo a Saulo de Tarso a la iglesia de Jerusalén. Bernabé fue el que, estando en Antioquía, con un ministerio muy exitoso, decide dejar Antioquía e ir y buscar a Pablo.
o a Saulo de Tarso en ese tiempo, para llevarlo a Antioquía para que ellos ministren juntos. Es Bernabé el que llevó el liderazgo del primer viaje misionero. Luego de esto hubo un gran desacuerdo, pero Bernabé siempre escogió el lado pastoral, el lado de la negación. Él no escribió un evangelio, él no escribió epístolas, él no aparece en el resto de la historia, pero él trabajó, perdón, el trabajo que él hizo con Marcos y el trabajo que hizo también con Saulo de Tarso quedó marcado para la historia. Es un trabajo natural, un verdadero hijo de consolación. Creo que ahí tenemos que nosotros también, nosotros aprendemos a través de este libro, a través de la historia de la iglesia, porque a veces nosotros en nuestro egoísmo y en nuestro orgullo desechamos. Sin embargo, Dios tiene planes. Dios sabe lo que está haciendo. Dios no se equivoca en elegir, en poner, en llamar a alguien para su servicio. Y entendemos por la palabra del Señor que Dios estaba obrando en el corazón también de Pablo, de aprender en la mansedumbre, en la paciencia. Hubo un trato personal la vida del apóstol Pablo. Yo creo que nosotros también, quizás en situaciones como esta, quizás podríamos reaccionar igual o peor que el apóstol Pablo, pero sin embargo Dios nos enseña, tiene misericordia. Así, la misericordia de Pablo, de Juan Marcos y de Bernabé, también tiene misericordia de nosotros. Creo que la historia de la iglesia a nosotros nos enseña cómo debemos de responder frente a este tipo de situaciones adversas. Tenemos que ver y de hecho lo sabemos, que somos personas que estamos con una naturaleza de pecado todavía. Hay egoísmo en nosotros, hay orgullo en nosotros. Entonces Dios tiene que tratar. ¿Cómo lo hace? A través de las personas, a través de las situaciones, a través de circunstancias que Dios mismo a veces provoca para el crecimiento y la madurez de los hijos. Amén. Así que, bueno, estamos avanzando. Entonces aquí despedimos a Bernabé. Continuamos el viaje entre Pablo y Silas. Y dice el verso 40, pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y viajaba por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. ¿Qué hizo Pablo entonces? En lugar de descender a Chipre, dejó a Bernabé que vaya por Chipre y él decide correr o recorrer alrededor del continente e ir a la región de Cilicia, pero no por mar, sino por tierra, recordando que ahí está Tarso, su ciudad natal, su ciudad de nacimiento, y un lugar en donde él había ministrado por muchos años en silencio. Entonces es muy probable que al recorrer por tierra hacia Cilicia, no solamente haya llegado a la región del primer viaje misionero, sino que probablemente también haya visitado a los hermanos de las iglesias que dejó en Tarso y en sus alrededores, pero que no son conocidas en el libro de los Hechos. Así que podemos ver cómo Dios, independiente de la división y de la discusión y esta situación problemática, Dios también se glorifica tanto en Bernabé, en Marcos y en Pablo y Silas por este otro. La obra del Señor sigue avanzando, sigue creciendo. Debemos recordar que es la obra del Espíritu Santo a través de sus hijos, a través de los hombres que Él mismo ha llamado para expandir su obra. Sigamos avanzando. Ahora nosotros estamos en el capítulo 16, verso 1. Dice, llegó también a Derbe y a Listra, dos ciudades que nosotros ya conocemos, dos ciudades en donde hubo bastantes peligros para el apóstol. Debemos recordar que en Listra él fue perseguido y apedreado, hasta dejarlo inconsciente, lo dieron como muerto, dice. En Derbe también él tuvo que salir por las dificultades. Sin embargo, nosotros nos encontramos, como lo mencionamos la semana anterior, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos,
que estaban en Listra y en Iconio. Ustedes lo pueden ver ahí en la presentación. Listra era una colonia romana, situada a unos 30 kilómetros de Iconio. Derbe se encontraba a unos 100 kilómetros al sudeste de Listra. Era una ciudad de Galacia. Era una ciudad donde los misioneros no recibieron hostilidad por parte de los judíos. Avancemos. Pablo encuentra en Listra a quien se convertiría en uno de sus discípulos más cercanos, dice ahí en la presentación. Timoteo, a quien él llama un hijo en el ministerio, y a quien le escribe esas dos preciosas cartas que nosotros guardamos en el Nuevo Testamento. Ahora, aquí hay un tema interesante. En el verso 3 dice, Pablo quiso que éste fuera con él, excelente decisión, por supuesto, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Nosotros nos encontramos, podría prestarse para una confusión. ¿Cómo es posible que Pablo, el paladín de la libertad de la ley, ahora vea a este muchacho alabado por todo por cuestiones de su fe, y lo primero que le dice es que te vas a venir conmigo, pero lo primero que te voy a pedir es que te circuncides? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Efectivamente, dice en el pasaje que él lo hizo por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Dice ahí, era hijo de un pagano y de una judeo-cristiana. Aquí nosotros podemos hacer una comparación. Nosotros tenemos a Timoteo, a quien Pablo ordena circuncidar, y anteriormente tenemos a otro discípulo de nombre Tito, que Pablo nuevamente en la carta a los Gálatas, él cuenta a partir del verso 1, capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 al verso 5. Dice así: entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación, y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Pongan atención ahí, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Algunos hermanos querían obligar a Tito a circuncidarse, pero Pablo se rehusó. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Timoteo y Tito? La diferencia fundamental es esta. Aquí Pablo dice en Gálatas, al final del verso 3, que Tito era griego completo. Sin embargo, Timoteo era de madre judía y de padre griego. Ahora, por la madre, él era declarado judío, pero al no haber sido circuncidado era declarado un apóstata a la fe judía. O sea, era podríamos decirlo, un mal judío. ¿Eso qué significaba para la predicación del Evangelio? ¿En qué influiría? ¿En qué perjudicaría al Evangelio? Recordemos que el modelo de Pablo era entrar en las ciudades y visitar las sinagogas. Empezar a través de los judíos. Ese era su plan, o la idea que él tenía. Entonces, llevar a este muchacho no circuncidado significaba un problema para la predicación del Evangelio, ya que en este tiempo el Evangelio era cumplimiento de la fe judía, no un rompimiento. Este punto lo vimos en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Por lo tanto, Timoteo se convertiría en una piedra de tropiezo. Debemos recordar que en el mundo griego, en el mundo no judío, la circuncisión se veía como algo terrible. Tanto así que aún reyes de la antigüedad ordenaron que las madres que circuncidaban o dejaban que sus hijos sean circuncidados deberían ser condenadas a muerte debido a que la desnudez se practicaba en los baños públicos y en los deportes.
En la cultura griega se hacía evidente si un hombre era circuncidado o no, y por lo tanto eso era motivo de burla. Esa era seguramente la razón por la que el padre de Timoteo, siendo griego, no permitió que su hijo sea circuncidado, a pesar de que desde la niñez, como dice la misma escritura, había conocido las Sagradas Escrituras, para la redundancia. Un problema, aquí nosotros encontramos un problema de tensión cultural. Entonces, lo que nos dice Hechos, lo que nos dice Hechos de los Apóstoles es que Pablo busca circuncidar a Timoteo por causa de los judíos que había en aquellas regiones. O sea, Pablo lo que hace es librar un posible tropiezo que pudiera generar oposición a la predicación del Evangelio por causa de su siervo. Y podemos confirmar o podemos creer que muy claramente lo que dice en 1 Corintios 9, en donde él habla de cómo él evita tropiezos por la fe. Y él lo dice de esta manera. Y lo tienen ustedes en la presentación también. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como un judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago, eso es muy importante, y todo lo hago por amor del Evangelio para ser partícipe de él. Entonces Pablo no está viendo la circuncisión como un medio salvífico, eso es muy importante afirmarlo. Tampoco lo está viendo como un ritual judío, sino que lo está viendo como un medio para evitar ser piedra de tropiezo al resto de judíos. O sea, que nada en él y en su compañero obstaculice la predicación del Evangelio. Y creo que eso es muy importante, que también lo aprendamos, que hay cosas que pueden dificultar la predicación del Evangelio en la vida de las personas. Porque quizás hay costumbres, hay formas que nosotros no queremos cambiar, pero sin embargo las personas nos rechazan por ese tipo de situaciones. Yo creo que es parte de nuestro aprendizaje también. Entonces, sigamos leyendo. Dice el verso 4 y el verso 5. Conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran así, que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Nuevamente acá vemos un sumario, vemos un resumen de estos versos que hemos visto desde el 35 hasta el capítulo 16. Aquí nosotros tenemos un breve sumario de lo que hizo Pablo en esta corta visita por las iglesias que él había visitado en esta primera vez. Pablo y su equipo usaron la carta conciliar para animar, dice, y educar a las iglesias. Esto servía para que las iglesias sean, dice ahí en la presentación, confirmadas en la fe, y las iglesias seguían creciendo diariamente en número. Esto nos hace evidente, esto es evidente para nosotros, que los problemas con los judaizantes habían llegado a esa zona, y por lo tanto vemos el tema de Timoteo como importante por la coyuntura, o había que solucionar el problema de raíz, no generar un obstáculo mayor. Que mi libertad no sea tropiezo para los débiles. Pablo prefirió circuncidar a Timoteo y con eso eliminar una materia de discusión que lo único que había sería hacerle daño al Evangelio. Y por eso circuncida a Timoteo y presenta la carta conciliar. Suena extraño, pero al mismo tiempo en términos personales, él lo que elimina es la posibilidad de un conflicto innecesario. Yo creo que eso nos debe ayudar a pensar a nosotros cuando llevamos el Evangelio, cuando son las posibles cosas que
nosotros tratamos en libertad, pero que pueden ser tropiezos para el Evangelio. ¿Cuáles son los temas que tienen que ver con nuestra forma? Que tienen que ver con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de andar, de comer, de hablar, con nuestros gustos, colores, que pueden ser piedras de tropiezo y tenemos que eliminarlo, justamente para evitar un conflicto mayor en nuestro testimonio como hijos de Dios. Recuerden que ellos son testigos y por lo tanto el testigo se tiene que presentar libre de tropiezos, libre de todo aquello que podría significar que el nombre del Señor sea menospreciado. Entonces, es importante considerar esto, pero lo importante es notar que Pablo y su equipo usaron la carta conciliar para animar y educar a las iglesias. Amados hermanos, creo que este tiempo que hemos podido compartir ahora es un tiempo que Dios nos enseña. Dios nos enseña con respecto a la misericordia. Dios nos enseña con respecto a la gracia. Dios nos enseña respecto a su bondad y a su fidelidad. Y es un tiempo también donde nosotros aprendemos que hay cosas que tenemos que dejar por amor a los hermanos, cosas que no debemos practicar por causa del más débil. Tenemos que aprender en nuestro crecimiento y en nuestra comunión y en nuestro servicio junto a la hermana. Le damos gracias al Señor por este tiempo juntos y seguiremos, si Dios quiere, la próxima semana con la segunda parte del segundo del apóstol Pablo. ¿Queremos orar? Demos gracias al Señor por este tiempo. Padre, gracias por tu misericordia una vez más, Señor. Gracias porque tú nos enseñas por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros, porque te has revelado nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos confrontas, Señor, con esta tu palabra. Porque a veces somos orgullosos, egoístas, como en nosotros y no en los demás. Y menospreciamos, Señor, el Evangelio. O es menospreciado el Evangelio por nuestra causa también, Señor. Te pedimos que tú sigas corrigiendo, nos sigas enseñando, sigas transformando, por para que el testimonio tuyo no sea vituperado, no sea vilipendiado, Señor, sino que tu nombre pueda ser puesto en alto. Ayúdanos a ser un buen testigo, ayúdanos a ser luz en medio de las tinieblas, a ser sal en este mundo, Señor. Padre, gracias te damos por este tiempo junto a hermanos y junto a tu palabra también. Te honramos y te pedimos que tu nombre sea glorificado, mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias, amados hermanos, por su bondad, por su misericordia de nuestro Señor. Damos gracias también porque hemos podido tener este tiempo juntos para el Señor. Así que si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.